3, ¿no? Sí, correcto, fue el 3. Entonces, el 3 hemos terminado hasta donde me estoy acordando del algoritmo con el cual estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, no importa cómo ellas vengan, ¿no? Y hemos dicho ese día que independientemente de la forma que ellas vengan, voy a conmutar cuando hay una polinomial y no nos convenga que esté al lado derecho, prefiero que esté al lado izquierdo. 1. Si habrían algunas funciones un tanto extrañas, como por ejemplo una mu de 2t, recurrir a la definición. Y si habría algo más extraño todavía, siempre ir a la definición. Por ejemplo, en este caso, cuando hice la mu de t menos 2 y la fórmula no se va a aplicar ahí, la fórmula de esta, de la mu por mu igual a 1, saber dónde se da. Simplemente resolver esta desigualdad tan simple y saber dónde voy a integrar. Entonces, ese pequeño cambio es el que afecta en la solución. Por eso es que al final aparece esto. Pero los límites de integración, ¿cómo cambian? ¿No? Eso hay que saberlo muy bien. Y en el peor de los casos, como este último ejemplo que vimos la última vez, en la cual yo tenía mu de menos 3t, un poco de geometría, en el sentido de que pues es 1 para tiempos mayores que menos 3t y 0 para tiempos menores, un poquito de álgebra. Y esta fórmula no es la mu. Si la dibujamos es este gráfico. Pero este gráfico por nuestra geometría de desplazamientos no es más que la menos mu más 1. Si esto los emplazo por aquí, seguramente mi cálculo ya de poder hacer confortablemente. Bueno, pues nada más, ¿no? Ahora vamos a empezar nuestro tema 6, si no me equivoco. A ver, déjenme ver cuántas hojas de aquí ya tenemos hechas. Pues el 12 es muy pesado. Son 44 hojas. Bueno, es mucho trabajo, ¿no? A ver, vamos a abrir la transformada de Laplace, que no es nada, es una cosa muy chiquita. Laplace 1, 2021, ¿no? Claro. Transformadas. Y seguramente eso está aquí. No. Caramba, ¿dónde está? A ver. Bueno, las últimas fechas tienen que ser estas. Qué raro. Ah, ya. Bien, todo lo que hay aquí creo que es la transformada de Laplace inversa y directa. Uy, sí, aquí está todo. Control, copio. Entonces, aquí estamos poniendo esto. Lo voy a guardar con fecha 6. 6 de diciembre. Perfecto. Bueno, en primer lugar, esto de la transformada de Fourier, ya creo que lo voy a dejar nomás en el PDF que he mandado. Y en este punto solamente voy a poner Laplace como antes. Si esta ya es Laplace. Ya. Transformada de Laplace entonces, jóvenes y señoritas. Estas transformadas son muy similares. La de Laplace y la de Fourier son muy similares. De hecho, hay una relación algebraica entre ambas. Hay un teorema que las vincula. Entonces, todo lo que se haya dicho sobre Fourier, en Laplace se va a volver a decir.
con algunas diferencias, obviamente, ¿no? Va a ser igualito, igualito, ¿no? Pero las mismas ideas. Y entonces, este va a dar motivo a que repasemos Fourier. A ver, la transformada de Fourier está dada para funciones cuya variable vaya de menos infinito a infinito. En cambio, la de Laplace está íntimamente ligada a funciones que dependen solo para tiempos positivos. Esa es la diferencia. Reitero, ¿no? La de Fourier toma una función cuya variable es un número real que va de menos infinito a infinito, en todas las rectas reales. En cambio, la de Laplace solo para tiempos positivos. Esa es la diferencia. Conforme. Ahora, la definición es muy similar. La transformada L de Laplace, actuando en una función f que depende del tiempo, es una nueva función que no depende de la frecuencia, como en Fourier, depende de S. Y cuya fórmula es muy similar. Si uno se acuerda, la transformada de Fourier es la integral de menos infinito a infinito, pero en este caso va de 0 a infinito, de f de t, e a la menos i omega t, diferencial de t, ¿no? ¿Se acuerdan? E a la menos i omega t. En cambio, con la de Laplace es a la menos st. En Fourier, las funciones que salen como la transformada de una función que depende del tiempo, dependen de la frecuencia. En Laplace van a depender del parámetro S. S, nada más. Las fórmulas son muy similares. Y estas fórmulas son especiales porque nos permiten transformar y volvernos. Es decir, son funciones que permiten definir la transformada inversa. Porque a lo mejor no hubiese, ¿no? Como en el caso de la transformada de Fourier, yo tenía como 14 fórmulas, ustedes se acuerdan. En este caso voy a tener apenas 10 formulitas, no hay más. Lo primero que habíamos hecho es demostrar la transformada de e a la menos at mu de t en el caso de la transformada de Fourier. En este caso directamente les voy a soltar, digamos, algunas transformadas importantes, las más conocidas, vamos a decir. Hay que conocerlas. Todo lo que hagamos va a estar restringido a estas 10 fórmulas. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decirles? Propiedades. Básicamente, si uno conoce la 3, conoce la 1 y la 2, ¿no? Solo ese comentario y voy a hacer porque se supone que si n es 0, estoy con la 1 y si n es 1, estoy con la t. Entonces, este conjunto de fórmulas se puede hacer todavía más chico. También tenemos la transformada de la exponencial. La transformada de la exponencial, del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y de las funciones delta y mu. Puede servirnos. Propiedades. A ver, con las de Fourier, ¿cuántas propiedades teníamos? Hasta la transformada, hasta la propiedad de la simetría teníamos 5, ¿no? Las voy a recordar. Linealidad, escalamiento, lineal y escalamiento, desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en la frecuencia y la simetría. Después ha habido la de la derivada, la de la integral, la de la multiplicación por t a la n. Es decir, 8 propiedades han habido. En este caso, ¿cuántas han de haber? Creo que son 10. Veamos. Sí, son 10. Ahí está, ahí acaba. Vamos a ver, empecemos por las primeras. La primera, las 4 primeras, que son las más importantes.
Bueno, han visto, miren, hay una simetría tan similar, tan parecida, que pues básicamente voy a nombrar nomás. La linealidad es conocidísima, hasta con la transformada con la transformada inversa, he visto ya la linealidad. El escalamiento para Fourier es igualito que para Laplace. Igualito. La diferencia está en que cuando yo he estado en Fourier, aquí yo le ponía valor absoluto. Así. Pero en este caso no es necesario, porque como la función depende como su argumento es mayor toma valores mayores que cero, esta expresión tiene que tomar valores mayores que cero. Por consiguiente, al tomar valores mayores que cero, A tiene que ser por fuerza mayor que cero. Entonces no es necesario ponerle valor absoluto. Nada más. En el caso de Fourier, la tercera propiedad se llamó desplazamiento en el tiempo, y literalmente lo que hacía era desplazar en el tiempo. En el caso de Laplace está un poquito en desorden. Esta cuarta funge como la fórmula que es el desplazamiento en el tiempo. Y esta 3 funge en el caso de Fourier como la transformada del desplazamiento en la frecuencia. Muy similares. Claro que en Fourier decíamos a la menos i omega 0 t, f de t, y era f, la frecuencia menos omega 0. Pero miren, es muy similar el formato. Pero cada una te dice, ¿no? Cuando tú tienes una transformada, una función subtransformada, multiplicar por una exponencial a la función equivale a desplazar en el parámetro S. Muy similar. Realmente esta debía llamarse propiedad de desplazamiento en la frecuencia, como se llamó en Fourier, pero aquí se le llama primera propiedad de desplazamiento. Nada más. Esta otra. Yo tengo una función y tengo su transformada. Esta función tiene un argumento que depende del tiempo. Para valores mayores que A, la función así se define. Para valores entre 0 y A, la función es 0. En otras palabras, el gráfico de la función f la ha trasladado desde A. A eso se le llama desplazamiento en el tiempo. Y esta función desplazada en el tiempo se la va a llamar g. Entonces, la g aquí la puedo representar como f de t menos a, mu de t menos a. Porque esta fórmula se presenta este comportamiento. Perfecto. Ahora, la transformada de esta función g, de este desplazamiento en el tiempo, pero que así se anota en el caso de Laplace, obedece a la misma fórmula o casi la misma fórmula de Fourier, ¿no? Porque cuando yo tenía desplazamiento en el tiempo en Fourier, era e a la menos i omega t sub 0, ¿se acuerdan? Menos i omega t sub 0, la transformada. Y aquí es exactamente lo mismo. Claro que aquí no hay i, pero es menos a, donde has trasladado S, F de S. Y nada más. Y algunas veces así también las podemos anotar, porque la F o la G se escribe de esta forma. Entonces a veces así la podríamos también ver. Estas son las 4 propiedades más importantes, que ya las hemos conocido desde antes. Linealidad, escalamiento, primera propiedad, segunda propiedad de escalamiento, para, para la transformada de Fourier y para Laplace. La diferencia empieza ahora. En Fourier, la quinta fórmula se llamaba la transformada de ¿cómo es? La propiedad de simetría. Aquí no hay simetría. Y directamente nos pasamos a las derivadas. Esa es la diferencia. Perfecto. Entonces, aquí se les enseña, aquí se les muestra cómo encontrar la transformada de la derivada, que también es, otra vez, insisto, muy similar a la de Fourier. Justo lo que estábamos haciendo antes de esto era hallar la transformada ¿cómo es? Hallar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hacíamos en ese momento? Estaba transformando la primera derivada, la segunda, dependiendo del orden de mi ecuación diferencial. Aquí es muy parecido. Fíjate, la transformada de la primera derivada en Fourier era i omega la transformada.
Aquí está el I omega de la transformada. No hay I, claro, no hay. Pero lo que es omega aquí es S. Pero aparte de eso, se le pone esto. Eso ya marca cierta diferencia. En el caso de la transformada, la segunda derivada en Fourier era menos omega cuadrado, menos S cuadrado, la transformada, y se le van aumentando estas otras cosas más. Entonces aquí ya tengo ya la fórmula de la transformada de la enésima derivada, y es una expresión de este tipo. Lo que les pido nomás es que ustedes tengan las transformadas de este tipo a la mano, no hay que memorizarlas, no hay ya mucho tiempo para eso. De hecho, nunca lo he pedido porque todo el mundo ha entrado siempre, estamos con su tremendo formulario. Claro que sería muy bueno que lo memoricen. Pero si no, hay que nomás tener estas fórmulas a la mano y cuando nos toque transformar una función, yo saber que tengo las herramientas a la mano y solamente sería aplicar, en otras palabras, hacer álgebra. Esta parte de la materia es álgebra, es hacer reemplazos, evaluaciones, usar teoremas y simplificar. No es más que eso. Igualmente en Fourier tenía la transformada de la integral. El mismo patrón es. La transformada de t a la n también la tenía en Fourier y aquí también la tengo. La transformada de t a la n es menos 1 a la n, derivada enésima. Ya también era derivada enésima, pero era menos i a la n, si ustedes no se han olvidado. Aquí es menos 1. En Fourier no tenía la transformada de la división por t. Aquí ahora ya la tengo y es así. Cuando tengas una función con transformada, dividirla por una t, una sola, corresponde a una integración de este tipo. En Fourier tampoco tenía la transformada de Fourier de una función periódica. En este caso yo tengo una función periódica y con periodo t, cuya transformada se va a dar por esta cuenta. Y finalmente la 10, que tampoco tengo en Fourier, aunque la puedo tener porque hay integrales que se resuelven por la transformada de Fourier, pero no la he dado como tal. Es muy similar a esta idea, de hecho que es la misma, no voy a decir que no. Cuando tienes una función con transformada, la integral de 0 a infinito de esa función corresponde al límite de la transformada en 0. Ahí están entonces las 10 fórmulas, las 10 propiedades que tengo que conocer y que voy a entrenar mucho para que les muestre que la transformada es muy simple. Las fórmulas bases son 10 también. Ahí están. Y entonces todos los ejercicios que haga, voy a hacerlo usando estas 10 transformadas importantes. Y mi herramienta principal de trabajo van a ser estas propiedades. ¿Cuál será? Exactamente no le voy a decir porque todo va a depender de la función. Perfecto. Ejemplo. Vamos a empezar con unos cuantos ejemplos. Hallar la transformada de Laplace de las siguientes funciones. Esta es una función, quiero su transformada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar la función para ver cómo ya está hecha, qué cosas tiene para yo aprovecharme de esas cosas, ¿no? Literalmente. Si esta fuese una función y la transformada fuese la transformada de Fourier, lo primero que yo haría sería decirles, como yo siempre les he dicho, cuando hay trigonometría en Fourier, esto lo cambio en términos de exponenciales complejas y eso lo hago al final. ¿Cuál sería que lo importante? Transformar 1 sobre t según Fourier. Bueno, pero transformar de 1 sobre t según Fourier es facilísima, tiene que ver con la función signo, etcétera, etcétera, y luego las exponenciales es desplazamiento en la frecuencia y creo que lo tengo. Pero esa sería la forma de razonar en Fourier. En Laplace es otra la forma, muy similar, no decir que sí tiene cierta semejanza. Lo que voy a hacer es utilizar fórmulas ya establecidas, literalmente, propiedades. Y para ello entonces voy a echar mano de la fórmula llamada división por t. Porque yo tengo una fórmula y está dividida entre t, y aquí tengo exactamente lo mismo. Tengo una fórmula, está dividida por t. Entonces ahora tú dices, ¿y cómo esta fórmula funciona? Bueno, este es un segundo paso. Este es el primer paso. Para tú tener entonces una transformada y su división por t, lo primero que tienes que tener es la transformada del numerador. Si no tienes esto, ni pienses hacer este otro, ¿no? Simplemente a lo mejor se ha de poder. Entonces,
Empecemos por eso. Como es división por t, entonces voy a empezar a tomar transformada del numerador. Entonces digo, Laplace del numerador. Laplace es lineal. Lineal significa que se distribuyen la suma y las constantes salen. Ahí están las constantes, 1 y 1, y ahí está. La transformada del seno AT, lo tengo, ¿no? AT. Seno AT, aquí está justo. Con A igual a 3 y A igual a 5, esta fórmula voy a usar. Estoy aquí ahorita. Con A igual a 3 sería esta la transformada, menos la transformada de esta con A igual a 5, esta otra. Ven, entonces ya tengo ahorita, en este momento tengo la transformada del numerador, primer requisito. Luego voy a la de la división por t. El siguiente paso entonces sería dividir entre t. Y según lo que nos ha dicho el teorema de la división por t, es así. A ver, miren cómo es. Has de tener una función y su transformada. Y ya la tengo aquí abajo, está. Cuando le dividas, vas a integrar desde S a infinito esa transformada, pero no en S, en X. Y le pones d de X, nada más. Entonces eso voy a hacer aquí. Esta transformada ya la tenía. La transformada de la división por t sería la integral de esta fórmula en X, no en S. Pues mira, en X, desde S a infinito d de X. Ahora se trata de un problema de cálculo 1. Esto es integrar nomás. Este tipo de integral se resuelven con cambio de variable trigonométrico y es una lata, ¿no? Es decir, te va a tomar unos 5 o 10 minutos. Como voy a dar por hecho que han aprendido esto en cálculo 1, y aquí estamos en cálculo 5, entonces voy a decirles, se supone, debe ser conocido por todos, que la integral de d de x sobre x al cuadrado más a cuadrado es 1 sobre a arco tangente de x sobre a, un cálculo básico. Si no lo supieran, en cualquier lugar de internet debe haber esto resuelto, pero ya le adelanto, con cambio de variable trigonométrico. Pero esto ya es básico, no me puedo parar en esto ahora, ¿no? Muy bien, lo voy a utilizar entonces. Este 3 pues lo saco de constante y le aplico a mi fórmula, sería 1 sobre 3, arco tangente de x sobre 3, lo mismo aquí, y los límites van de S a infinito, de S a m, con m yendo a infinito. Como ves, es pura álgebra nomás esto. Es usar una fórmula bien usada. Si la uso de mala manera, estoy inventando mi propio teorema, mi propia propiedad y ya empezar más. En cambio, si yo hago uso de mis teoremas tal como me vienen, nunca me voy a equivocar, ¿no? Porque si me equivoco, le echo la culpa al teorema, pues. Pero el teorema está bien. Se reemplaza el límite superior en donde vea x, voy a cancelar 5 con 5, 3 con 3, y cuando yo ponga el límite superior, voy a ir a un límite. Pues no hay otra. Límite del arco tangente de m tercios con m infinito menos m quintos. Hasta ahí, límite superior. Menos el reemplazo del límite inferior S. Ahora, hay un hecho muy importante de la función arcotangente que tenemos que saberlo. Una gráfica nos puede ayudar, etc. La función arcotangente, a medida que x va a infinito positivo, tiende a pi medios. Y si se va a menos infinito, tiende a menos pi medios. Entonces, este hecho es básico. Tiene que ver con el estudio de la función arcotangente. Y antes del arco tangente uno diría, también tendrías que saber la función tangente y tener bien claras tus ideas de álgebra 1 cuando hablabas de la función inversa, porque el arco tangente es la función inversa. Por eso es que uno pone esto, ¿no? El límite del arco tangente cuando x tiende a infinito es pi medios. Por eso esto es pi medios y esto también es pi medios. Su diferencia lastimosamente es 0. Son iguales. Menos, 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 más. Y hasta ahí habríamos terminado. Por tanto, la transformada del seno 3x menos 5x sobre t es simplemente esta diferencia de arco tangente. Si ahí acaba, eso es todo. Hallar una transformada de una función que depende del tiempo es hallar una función que depende de s. Ya lo hallé. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, se empezó con la transformada del
numerador, porque el teorema me dice primero tienes que tener eso. Se usó la linealidad y una fórmula ya hecha, primer paso dado. Segundo paso, ya la división por t e integrar la transformada, cálculo, un poquito de trigonometría, álgebra 1, etcétera. Ya acabó el ejercicio. Punto. El trébol que nos dice que ya está terminado el ejercicio. Guardado está esto entonces en nuestro documento. Eso es transformar. 2. Queremos encontrar la transformada de t cuadrado seno hiperbólico 2t. Ya sabes que t a la n multiplicar por t a la n una función, t a la n, equivale a derivar n veces la transformada de la función. Este es el segundo paso. Antes del segundo hay un primer paso, que nos dice entonces que si tú tuvieses transformada t a la n por una función, de esa función primero has de tener su transformada, si no, no puedes utilizar esta fórmula. Entonces empezamos por ahí. Esta es mi función, que primero encontraré la transformada del seno hiperbólico. Pero la transformada del seno hiperbólico es una fórmula ya hecha. Es la fórmula 7, seno hiperbólico. Este es el resultado de esa transformada. Lo hizo. Y este 2 al cuadrado se ha hecho 4 y nada más para eso hemos escrito esto. Entonces ya teniendo esta transformada, la t cuadrado lo que hace es poner menos 1 a la potencia, en este caso 2, y derivar también dos veces, porque este es t al cuadrado, a la 2, y segunda derivada de esta transformada, y bueno, deriva de esto dos veces, es esta formulita y pare de contar. Los detalles de la diferenciación no se los pongo porque eso es cálculo 1, ¿no? Derivar. No, ¿para qué perder el tiempo ahí? No merece. Como han podido ver, con este ejemplo tan cortito que había sido el 2 y el 1 que, bueno, ha tenido un poquito más tal vez de tamaño, siempre es transformar, es usar estas 10 fórmulas, relacionarlas con estas fórmulas, y la herramienta que nos va a permitir hacer ese relacionamiento son estas 10 propiedades, porque no sé cuál de estas me va a servir. ¿Alguna me servirá? Muy bien, ahora ya tengo uno de los ejercicios que más me gustan porque es una justificación del cálculo a veces. Uno dice, no, pero ¿por qué derivas? ¿Para qué derivas? ¿Por qué integras? ¿Qué logras haciendo eso? ¿Para qué tomas transformada una función? ¿Qué logras haciendo? Hay obviamente fines muy altruistas, pero entre tantos yo prefiero decirle, hallemos el valor de esta integral definida, que representaría el área de esta curva desde 0 a infinito, y de forma exacta, sin cálculo numérico. ¿Cómo se hace? Pues usando el teorema 10. El teorema 10 textualmente te dice, una integral de 0 a infinito de una función no es más que la transformada de esa función integrando, evaluándose en 0. Un resultado realmente notable, una joya de resultado. Porque gracias a este resultado, van a ver en lo que sigue, deben haber varios ejercicios, hay integrales extremadamente complicadas. Y peor todavía cuando la evaluamos de 0 a infinito. Pero vamos a encontrar su valor de una manera distinta, una manera indirecta, de una manera muy bonita porque nos va a permitir dar el valor exacto. Por eso te digo, es una joya, es una herramienta fabulosísima. Así como las series de Fourier, que yo no le he dado esa aplicación por no cansarlos, ¿no? Y además es más matemático. Una serie de Fourier y el teorema de Dirichlet nos dan la posibilidad de hallar el valor de una serie. Una serie, pues hallar la serie de Fourier y la evalúo en un punto. Y por el teorema de Dirichlet, el valor de la serie en ese punto no es más que la función en el punto, si es continua, y si no es la media. Pero igual doy valores de las series. Y esa es otra herramienta que es fabulosísima porque permite encontrar valores de series
pues de una manera indirecta. Esta teoría es muy fecunda en ese sentido. Bueno, ahora voy a resolver el valor de esta integral. Miren así, a ver, imaginemos integrar esto con nuestros métodos de cálculo 1 y tratar de evaluar de 0 a infinito para hallar el valor de esto. ¿Cuánto había sido propuesto? Miren, ¿quién iba a pensar que esa integral tiene por valor menos un medio logaritmo de 3 octavos? ¿De dónde sacarías eso? A ver, no es tan fácil obtener esto. ¿Qué cálculos intervienen para hallar esto? Pues ahora les cuento. A ver, por la propiedad 10, entonces, dado una integral, el valor de una integral no es más que el límite, cuando s tiende a 0, de la transformada de Laplace del integrando. En otras palabras, entonces, cuando te pidamos hay el valor de una integral, en el fondo te estamos pidiendo una transformada de Laplace y el valor de la misma en 0. Eso estamos pidiendo. O sea que es un pretexto hallar el valor de una integral porque siempre estamos haciendo transformada. No nos hemos ido del ámbito de las transformadas. Seguimos estando ahí. Bueno, entonces, manos a la obra. Queremos encontrar esta transformada. Bueno, nos fijamos que aquí hay una constante 2, que en el fondo es un medio, y como tal un medio, aquí estoy viendo al un medio. Si multiplicamos este un medio por esta función, numeradores entre sí, denominadores entre sí, retornan a mi función original. Pero este un medio ya la voy a sacar por la linealidad, y ahora ya me quedo con una función entre comillas más sencilla. ¿Cómo voy a hallar la transformada de una división por t? Bueno, hay que echar mano del teorema, ¿no? ¿Cómo haces la división? Aunque un momentito, por aquí ya hice, pero no importa. La fuente oficial es esta. División por t, ¿dónde está que no encuentro eso? Aquí está, pues, no vi. Transformada de una división por t es integrar de s a infinito esta fórmula. ¿Y qué es esta? Esta es la transformada del numerador. Primero harías bien si primero encontrases la transformada del numerador y a ese resultado le integrases desde s a infinito escribiendo la función en x, no en s, porque va a haber conflicto. Aquí le pones s e integras desde s a infinito, choque de variables, ¿no? Nos vamos a, ojalá que no, pero a veces uno puede confundirse. Bueno, pero entonces ya sabes, la transformada de una división por t es integrar de s a infinito la transformada del numerador en x, d de x. Vamos a la hora, hagamos eso. Entonces, dicho y hecho, tal como así dice nuestro teorema, tendría la transformada de una división por t es la integral de s a infinito de la transformada del numerador en x, la transformada del numerador en x, d de x. Entonces, por favor, encontrar la transformada de esta expresión, me la escribes en x, porque toda transformada es una función que depende de s. Yo quiero que me la escribas en x. Y luego integras de s a infinito. Eso es todo. O una buena parte del todo. Recuerde, la transformada de la división por t es la integral de s a infinito de la transformada del numerador en términos de x de x. ¿Listo? Entonces, bueno, no nos cuesta nada integrar o, perdón, hallar esta transformada. Aquí debería haber puesto nota, la transformada, esta sí, esta. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, ya lo habíamos puesto todo junto, creo. El un medio que ha salido, la integral, un medio de la integral. Y vamos yendo por la linealidad, como aquí tenía la transformada de los tres términos, por la linealidad, tendría que la transformada del primero más la transformada del segundo menos dos veces la transformada del coseno. ¿Cuál es la transformada de la exponencial? Vamos a echar mano de nuestras fórmulas. La transformada de la exponencial e a la at, 1 sobre s menos a. ¿La han captado? Transformada de e a la at, 1 sobre s
menos a. Transformada de e a la menos 2t. Menos 2 es a. 1 sobre s menos a. S menos a. S menos 2. Esas son s más 2. Pero ya no hay s. Porque toda transformada depende de s. Pero él ha dicho, en x me la vas a escribir. Por eso ya no hay s. X. Lo mismo aquí para esta transformada. 1 sobre x más 3. 2, 2. Y la transformada del coseno AT. Vamos a ver cómo es la transformada del coseno AT. Transformada del coseno AT. S sobre S cuadrado más A cuadrado. Eso hay que escribir con A igual a 4. Hagámoslo pues entonces. A ver cómo sería. Menos 2 está. X. Bueno, debía haber sido S sobre S cuadrado más 4 al cuadrado. Pero él quiere que escribamos esta transformada en X. Ahí está. Todo de X. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar esto y evaluar desde ese infinito. Y eso sería todo. Y así nomás es, cortísimo. Primera integral entonces. ¿Cuál la transformada de 1 sobre x más 2? Logaritmo, ¿no? Es logaritmo porque basta hacer un elemental cambio de variable para entenderlo. Supongamos que este 2 no hubiese. Sería 1 sobre x de dx. Eso sí es logaritmo, segurito. Pero cuando es x más 2, x menos algo, no sé, a esto le llamamos z, sería integral de 1 sobre z de dz. Entonces logaritmo de z. Pero como z es x más 2, es logaritmo de x más 2. Igualmente el z es logaritmo de x más 3. Y en esta, igualmente, si le llamamos z al denominador, su derivada está en el numerador. Sería entonces menos logaritmo de x al cuadrado más 16. ¿Ven? Estas tres integrales habían sido muy fáciles. Si no lo ves fácil, tal vez harías un cambio de variable con mucho cuidado y te va a salir. Los límites van de S a infinito. De S a infinito, como están viendo. Entonces, cuando voy de S a infinito, anoto de S a M, y M va a infinito. Ok. Reemplazo el límite superior M, y esto el reemplazo del límite inferior. La constante medio queda más. Entonces, antes de hacer el reemplazo del límite superior M, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos planificado un poquito. Miren aquí, esta fórmula de donde ha salido, más de uno va a preguntar, yo le voy a responder. Logaritmo por logaritmo menos logaritmo. En primer lugar, si uno hace logaritmo más logaritmo, suma de logaritmos, por propiedad de logaritmos es el logaritmo del producto, ¿no? Logaritmo de x más 2 por x más 3, menos logaritmo de x cuadrado más 16. Diferencia de logaritmos es logaritmo del cociente. Esas dos propiedades de una sola vez nos han permitido escribir x más 2 por x más 3, x al cuadrado más 5x más 6 en el numerador, y por la diferencia de logaritmos con denominador x al cuadrado más 16. Entonces, esto que está pintado en negro se presenta el producto de x más 2 por x más 3 dividido entre x al cuadrado más 16. Y todo por propiedad de logaritmos. Ahora sí, como está ahorita, así es como debe de ir las cosas, deben hacerse las cosas. Reemplazo entonces la expresión superior m en esta fórmula, aquí está, m, y reemplazo el límite inferior s, también está aquí. Pero cuando reemplace m, como m va a infinito, se trata de un límite que va a infinito. Este tipo de límites son cero. Este límite, todo es cero. Qué bien. Al ser cero, entonces voy a tener un medio
por menos logaritmo, que sería menos un medio logaritmo. Por tanto, entonces ya termino aquí, digo, por tanto, la transformada de este cociente, que es lo que aquí acabo de hacer, yo tenía eso, transformada de un cociente, y estas líneas me han dicho cómo he llegado a buen término. La transformada de este cociente había sido esta expresión, la que estás viendo ahí. ¿Ves? Es una función que depende del parámetro S. Ok, ya tengo mi transformada. Ahora, ¿para qué hemos encontrado la transformada? Para evaluarla con el límite igual a 0. Entonces tú dices, finalmente la integral esta no es más que el límite cuando s va a 0 de este resultado. Como la función es continua, puedo reemplazar las s, 0, 0 y 0. Y me quedaría menos 1 medio 8, perdón, menos 1 medio 6 sobre 16, que cancelamos mitades, menos 1 medio logaritmo de 3 octavos. Y si no les gusta el signo, lo único que tendríamos que hacer sería, pues el signo lo subimos de exponente, y al subirlo de exponente, esto se va a invertir, y si uno quiere, puede escribir así, medio logaritmo natural de el cociente, ¿dónde está mi? Ahí está, de 8 tercios, 8 tercios. Recuerde que lo que ha pasado es, este signito sube de exponente, y 3 octavos a la menos 1 es invertir la fracción, 8 tercios. Numéricamente, si tú quieres esto, es exactamente igual que aquello. Y aquí terminaría el ejercicio. Y le hubiésemos dicho, ya está, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ha quedado suelto? Un puntito que es importante. Ese punto es el límite. ¿Cómo es que este límite es 0? Me refiero a este que está aquí. ¿Por qué esto era 0? Si esto me lo dice, ahí ya el ejercicio terminaría. Vamos a ver, notita. Este límite es 0, pues por lo siguiente. El límite de una función continua, según cálculo 1, es la función evaluada en el límite, ¿no? La función evaluando el límite en el argumento. Es decir, el límite entra al argumento, porque la función logaritmo es continua. Ahora, ¿qué hago cuando yo tengo el límite de una expresión de la forma infinito, infinito sobre infinito? Bueno, en cálculo hemos aprendido dos formas de hacer eso. El límite de una expresión infinito sobre infinito es cuando dividimos entre la mayor potencia de la variable, numerador y denominador, y se nos arma una bonita álgebra. Otro, con el teorema de L'Hopital, cuando derivas el numerador independiente del denominador, y eso es lo que hemos hecho. Para que no vayamos a hacer eso de cálculo 1 básico, hemos dicho, derivas esto, 2m más 5, anote, derivamos el denominador, 2m, anote, ahí está. Y si yo reemplazase la variable a infinito, otra vez tendría infinito sobre infinito. Otra vez voy a derivar. Derivo el numerador, 2, anote. Deriva el denominador, 2, anote. Ahora sí, 2 sobre 2 es 1. Logaritmo de 1, 0. Por eso es que este vale 0. Como puedes ver, la demostración de que sea 0 es una línea cortísima. Pero hay que saber sobre el teorema de L'Hopital para resolver límites. Fabuloso. ¿Qué más les puedo decir? Esta es una manera en la que estamos aplicando la teoría de la transformada de Laplace para evaluar integrales. He evaluado una integral. El valor de la integral es un valor muy bonito. ¿Dónde está mi trébol? Aquí está. El valor es un medio logaritmo de 8 tercios. Ese es el valor exacto del área de esta curva desde 0 a infinito. Viene 0 a infinito. Infinito es una cantidad terriblemente vasta, ¿no? En todas las rectas real positiva he podido encontrar el área de esta curva. Y exactamente había sido un medio logaritmo de... Exactamente, no es, digamos, cálculo numérico.
súper exacto. Un lujo de teorema, un lujo de propiedad porque me permite hacer un cálculo terrible. Perdón, tengo una llamadita, disculpar un segundo.
Ingeniero, su micrófono está apagado.
Bueno, perdón la interrupción. Tenemos reuniones con decanato y pues hay que nombrar, ustedes ya deben saber, estamos nombrando representantes al Consejo Facultativo y en mi calidad de director tengo que estar haciendo estas cosas y a veces a distancia, ¿no? Bueno, la clase va a quedar hasta aquí y que el documento hoy día es, sí, pues tengo que mandárselos hoy porque la próxima clase va a ser jueves y viernes. Hasta aquí entonces voy a mandar el documento. Yo estaba ya copiando estos porque lo que ahí seguía era un gráfico que como que no correspondía, pero seguramente porque alguien me lo preguntó y lo resolví, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es insistir otra vez en hallar la transformada de Laplace para resolver esta cuenta. Miren, sus resultados es también fabuloso. Un cuarto logaritmo de 205 sobre 9. Y hay cuentas que hay que ejemplificar, hay que mostrar. Aquí se muestra todo. Otra, aquí esta ya es un poquito más especial, no voy a decir complicado, simplemente más largo, porque es una t cuadrado. Todas nuestras anteriores divisiones eran entre t, pero ahora aquí hay una t cuadrada. Y entonces significaría esto aplicar dos veces la propiedad, que aquí miren, las vamos a aplicar una y dos veces. Y bueno, al final se va a llegar a un resultado que yo estoy interesado en saber cuál es. A ver, uy, qué fabuloso. Miren, 7 medios pi es el área de esta función desde 0 a infinito y el proceso había sido la transformada de Laplace. Que nada difícil es. Tal vez uno o dos pasos, pero es lo que vamos a ver la siguiente semana. O como es el jueves, perdón. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, tal vez en alguien, he visto que alguien ha levantado la mano, ¿quiere alguien preguntar algo? Guardamos la clase entonces con 6 y se los mando en PDF hoy mismo hasta donde el puntito que indica que hasta ahí hemos llegado. Muy bien, gracias por su comprensión a todos y a todas. Hasta luego entonces.